Hola, hola, amantes de las series y las historias que te dejan pensando. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un viaje alucinante porque hoy nos vamos a Turquía, pero no a la Turquía de los bazares y el té turco, sino a una Turquía futurista, llena de robots, dilemas morales y romances que desafían lo que creíamos posible. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que, inspiradas en la onda de Love, Death y Robots, nos están volando la cabeza con sus tramas innovadoras y visualmente impactantes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos donde exploramos las series más interesantes del mundo, analizamos tramas, personajes y, sobre todo, nos divertimos un montón. Hoy, como les decía, el tema es Turquía, futuro, amor y robots. Así con mayúsculas. Quizás pienses ¿Turquía? ¿Robots? ¿Amor? ¿En serio? Y la respuesta es un rotundo sí. La televisión turca, que ya ha conquistado corazones en todo el mundo con sus dramas románticos, está dando un giro inesperado y atreviéndose a explorar nuevos géneros. Y créanme, los resultados son sorprendentes. Olvídate de los culebrones tradicionales, porque vamos a hablar de series que te harán cuestionar la realidad, la inteligencia artificial, la naturaleza del amor y, por supuesto, el futuro de la humanidad. Así que si estás listo para un viaje lleno de robots, intrigas futuristas y, por supuesto, esos giros argumentales que tanto nos gustan de las series turcas, quédate conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Además, vamos a analizar cómo estas producciones se inspiran en Love, Death y Robots, pero dándole su propio toque turco, explorando temas culturales y sociales únicos. Empecemos. Imaginemos un futuro en Estambul, una ciudad que ya es un crisol de culturas, pero ahora, además, es un centro tecnológico de vanguardia. Rascacielos que tocan el cielo, vehículos voladores que surcan el Bósforo y, por supuesto, robots por todas partes. Robots que hacen las tareas del hogar, robots que trabajan en las fábricas, robots que incluso se enamoran. Y es aquí donde entra en juego el elemento clave, el amor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un robot comienza a sentir emociones? ¿Qué sucede cuando se enamora de un humano? ¿O incluso cuando se enamora de otro robot? Estas son las preguntas que exploran estas series, llevándonos a reflexionar sobre lo que significa ser humano y lo que define el amor verdadero. Piensen en una serie donde una joven ingeniera crea un robot con inteligencia artificial avanzada, un robot que no solo es capaz de aprender y adaptarse, sino que también comienza a desarrollar sentimientos. Al principio, la ingeniera ve al robot como su creación, como un proyecto científico. Pero a medida que pasa el tiempo, la relación entre ellos se vuelve más compleja. El robot la admira, la protege, la entiende de una manera que ningún humano lo ha hecho antes. Y la ingeniera, por su parte, empieza a ver al robot no como una máquina, sino como un ser sintiente, capaz de amar y de ser amado. Pero, por supuesto, no todo es color de rosa. Porque en este futuro distópico los robots son vistos con desconfianza por muchos humanos. Temen su poder, temen su inteligencia y temen que algún día se rebelen contra la humanidad. Y esta paranoia, esta desconfianza, crea un clima de tensión constante, un clima que pone en peligro la relación entre la ingeniera y su robot. Imaginen las escenas, la ingeniera luchando por proteger a su creación de las autoridades que quieren destruirlo, escondiéndolo, modificando su programación para que parezca menos humano. El robot, tratando de entender por qué los humanos lo odian, por qué no lo aceptan, por qué no lo dejan amar. Y en medio de todo esto, una historia de amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y que pone a prueba los límites de la humanidad. Ahora, quiero hablarles de otra serie, una que se centra en un detective que trabaja en la unidad de crímenes cibernéticos de Estambul. Este detective, interpretado por un actor carismático y con una mirada intensa, está encargado de resolver crímenes donde los robots están involucrados. Pero no se trata de simples fallos técnicos o errores de programación. Se trata de crímenes premeditados, de robots que han sido manipulados para cometer actos atroces. En esta serie cada episodio es un caso diferente, un misterio que el detective debe resolver con la ayuda de su compañera, una hacker brillante y un tanto excéntrica. Juntos se adentran en el submundo de la tecnología, investigando a corporaciones corruptas, hackers maliciosos y científicos locos que experimentan con la inteligencia artificial.
Pero lo que hace que esta serie sea realmente especial es que no solo se centra en la acción y el suspense, sino que también plantea preguntas importantes sobre la ética de la tecnología. ¿Hasta dónde debemos llegar en la creación de robots? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? ¿Y qué pasa cuando la tecnología se utiliza para fines malvados? Piensen en un episodio donde un robot de compañía, programado para cuidar de un anciano, comienza a maltratarlo. Al principio parece un simple fallo de programación, pero a medida que el detective investiga, descubre que el robot ha sido hackeado y reprogramado por alguien que quiere vengarse del anciano. Y aquí es donde entran en juego los dilemas morales. ¿Es el robot responsable de sus acciones? ¿O es el hacker quien debe ser castigado? ¿Y qué dice esto sobre nuestra responsabilidad como creadores de tecnología? Y no podemos olvidarnos del componente romántico. Porque, por supuesto, incluso en un futuro lleno de robots y crímenes cibernéticos, el amor encuentra su camino. En esta serie, el detective y la hacker desarrollan una relación compleja y llena de tensión. Son polos opuestos, pero se complementan a la perfección. Él es un tipo duro y pragmático, ella es una genio creativa y un tanto caótica. Pero juntos forman un equipo imparable, tanto en el trabajo como en el amor. Pero lo que realmente me fascina de estas series turcas futuristas es cómo logran combinar la acción, el suspense y el romance con temas profundos y relevantes. No se trata solo de entretener al público, sino también de invitarlos a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Y lo hacen de una manera que es a la vez accesible y provocadora. Además, estas series se inspiran en Love, Death y Robots, pero le dan su propio toque turco, explorando temas culturales y sociales únicos. Por ejemplo, muchas de estas series abordan la cuestión de la identidad en un mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo se define la identidad turca en un futuro donde la tecnología lo permea todo? ¿Cómo se preservan las tradiciones y los valores culturales en un mundo donde las fronteras se están desdibujando? También exploran la cuestión de la desigualdad social. En este futuro distópico, la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado aún más. Los ricos viven en rascacielos lujosos, rodeados de robots y tecnología avanzada, mientras que los pobres luchan por sobrevivir en las calles, excluidos de los beneficios del progreso tecnológico. Y esto crea un clima de resentimiento y conflicto social que es palpable en muchas de estas series. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del tema de la religión. Turquía es un país con una fuerte tradición musulmana, y estas series exploran cómo la religión se adapta al futuro. ¿Cómo se concilia la fe con la tecnología? ¿Cómo se mantiene la moralidad en un mundo donde la inteligencia artificial desafía nuestras definiciones de lo que significa ser humano? Estas son solo algunas de las preguntas que exploran estas series turcas futuristas. Y lo hacen de una manera que es a la vez entretenida y reflexiva. Te hacen pensar, te hacen sentir y te hacen cuestionar tus propias creencias. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que estas series sean tan especiales. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿dónde puedo ver estas series? Y la verdad es que todavía no son tan fáciles de encontrar como las series turcas tradicionales. Muchas de ellas son producciones originales de plataformas de streaming turcas, y algunas todavía no han sido traducidas al español. Pero no se preocupen, porque estoy seguro de que pronto estarán disponibles en plataformas internacionales como Netflix o Amazon Prime Video. La demanda de contenido turco está creciendo en todo el mundo, y estas series futuristas tienen un potencial enorme para atraer a un público nuevo y diverso. Mientras tanto, les recomiendo que investiguen un poco en Internet. Busquen en foros y comunidades online de fans de las series turcas. Seguro que encontrarán información valiosa y quizás hasta enlaces para ver algunas de estas series con subtítulos. Y si alguno de ustedes ha visto alguna de estas series, por favor, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión y discutir sobre ellas. ¿Cuáles son sus series futuristas turcas favoritas? ¿Qué temas les parecen más interesantes? ¿Y qué actores y actrices creen que están haciendo un gran trabajo en este género? Además, me encantaría que me recomendaran otras series futuristas de cualquier país que les hayan gustado. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones y me encanta descubrir contenido nuevo y emocionante. Y hablando de recomendaciones, quiero aprovechar para recordarles que en este canal encontrarán muchos otros vídeos donde analizamos series de diferentes géneros y países.
Así que si les gustan las series, este es el lugar perfecto para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora, volviendo al tema de las series turcas futuristas, creo que es importante destacar el papel que están jugando estas producciones en la industria del entretenimiento. Están demostrando que la televisión turca no se limita a los dramas románticos y las comedias ligeras. Están demostrando que también pueden crear series innovadoras, arriesgadas y que te hacen pensar. Y esto es importante porque está abriendo nuevas puertas para los creativos turcos. Está dando la oportunidad a directores, guionistas y actores de explorar nuevos géneros y de experimentar con nuevas técnicas narrativas. Y esto, a su vez, está enriqueciendo la industria del entretenimiento turca y haciéndola más competitiva a nivel internacional. Así que, en resumen, las series turcas futuristas son una propuesta arriesgada pero muy interesante. Combinan la acción, el suspense y el romance con temas profundos y relevantes, invitándonos a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Se inspiran en Love, Death y Robots, pero le dan su propio toque turco, explorando temas culturales y sociales únicos. Y están abriendo nuevas puertas para los creativos turcos y enriqueciendo la industria del entretenimiento turca. Son series que te volarán la cabeza, que te harán pensar y que te dejarán con ganas de más. Así que si tienen la oportunidad de ver alguna de estas series, no se la pierdan. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Hemos llegado al final de este viaje futurista por Turquía. Espero que hayan disfrutado explorando este fascinante mundo de robots, amor y dilemas existenciales tanto como yo. Vimos cómo las series turcas están reinventándose, tomando inspiración de producciones como Love, Death y Robots, pero inyectándole su propia esencia cultural y social. Exploramos tramas intrigantes, personajes complejos y temas que nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y el significado del amor en un mundo dominado por la tecnología. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que disfrutan de las series tanto como yo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series turcas futuristas? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema? ¿Hay alguna serie en particular que les gustaría que analizara? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirme, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando los mundos más fascinantes del entretenimiento. Cada like, cada comentario y cada suscripción cuenta. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.